Y después de mucho tiempo tenemos al doctor Jorge Picón. Le agradecemos su presencia por la agenda tan complicada que tiene. Y él va a compartir con nosotros, de hecho, que este tema de reforma tributaria da para cursos de días y días. Vamos a rescatar el día de hoy nuestro criterio, lo más importante de lo que han sido estas medidas, estos decretos legislativos publicados. Y él va a estar con nosotros hablándonos de los cambios en renta y en el Código Tributario, sobre todo en la parte de las normas antiabusivas, que son las que están preocupando a la mayoría de gerentes y representantes legales de las empresas. Así es que, sin más preámbulo, démosle un fuerte aplauso y los dejo con él. Gracias, Marisol. Buenos días. A ver, efectivamente tenemos muchísimo de qué hablar, pero siempre hay que, en la parte tributaria, siempre hay que contextualizarla. Es importante que usted tenga presente que en la materia tributaria siempre hay dos grandes variables. Es decir, siempre está la variable de la política tributaria, se llama la legislación, las leyes, que nos han dado una avalancha de leyes, y claro, más allá de las normas que acaban de salir, es importante tener presente que el tema no ha quedado ahí. En este momento se estima que aparte de la parte reglamentaria va a durar como 2 o 3 meses. Los convenios pro aprobar, que vamos a hablar un poco de la OCDE, que es probablemente el que más fuerza va a demostrar para las personas naturales. O sea, lo que tienen en cuenta es que en el exterior están con los días contados. Ahora les voy a explicar a qué me refiero. Las empresas formales que tienen su domicilio en Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, para ustedes, toda construcción, minero, está pedido. No tenga duda del tema. Para los próximos, si usted no tomó vacaciones, le sugiero que se las tome máximo las próximas 2 semanas. Porque de aquí hasta marzo, calculo, no va a tener respiro. ¿No se cuenta por qué? Porque en realidad lo que pasa con el Estado es que el Estado es como un elefante. Usted lo puede ver a distancias. El elefante viene corriendo y usted lo puede ver a kilómetros. Conforme se va acercando, empieza a sentir el retumbe alrededor. Pero cuando le pone la pata encima, va a ser muy difícil que usted lo pueda detener. Claro que es súper, ¿no? Pues es lo mismo pasa. Todo lo que está pasando, uno lo ve, los medios distribuidores lo veníamos comentando por lo menos un año y medio. El tema de la OCDE, que es lo que está aumentando en vigencia, el tema de la reserva bancaria, que por cierto ahora van a implementarse a las cuentas bancarias de las personas naturales. Es decir, se tiene un problema muy interesante, fuerte, depende de usted cómo lo quiera enfocar. Y con la empresa, la misma historia. La administración tributaria no tiene una difusión de la base imponible, es decir, acaban de sacar la estadística de la recaudación de los últimos años. Se estima que entre 14.000 a 15.000 empresas sustentan el 80% de la recaudación. Los otros 9.1 millones de contribuyentes pagan el otro 20%. Quiere ser más concreto, 2.000 pagan 60% de la recaudación. ¿Cuál es la estrategia de SUNAT? Concentrarse en esos 2.000. No es ampliar la recaudación, no es atacar la evasión, el contrabando, la informalidad. Yo le decía el otro día, pues, un artículo llamado La Media Informal diciendo, oye, Dios te perdona, pero no el escándalo. ¿Cómo puedes tener frente a SUNAT a Polvos Azules 25 cuadras de contrabando de la avenida Grau, ¿okay? Y Galería Garcilaso a la izquierda a 2 cuadras, que tenemos esos 1.200 millones de soles al año de software pirata? Le digo, o sea, pero no, tú en vez de empezar a caminar un par de cuadras, prefieres venir aquí a San Isidro, a Miraflores, a pedirnos nuestro registro electrónico. No tienes multa. No te dieron tu factura electrónica, multa. Gastos personales, que vamos a ver, multas, o sea, de concierto de gastos, o sea, azufre cayendo del cielo. Entonces, es importante que tenga presente que SUNAT, adicionalmente a lo dicho, está desesperada por dinero. ¿Pero por qué la recaudación no había subido? ¿Ha visto usted el presupuesto del 2019? Lo han aumentado en 7%, lo que significa que unos 14.000 millones más. Y SUNAT ha planificado que la recaudación, bueno, no es publicidad para la gestión, pero tenemos otro tipo de negocios. Entre lo que dice el ministro de Economía y el superintendente, uno no sabe con quién asustarse más, por la ignorancia que tiene. Es alucinantemente ignorante nuestro ministro y el superintendente respecto a recaudación. De hecho, voy a dar 3 medidas y voy a dar 9.800 millones de recaudación. Y como ya lo subí, a pesar que no me moví un dedo, voy a endeudarme y voy a aplicar el presupuesto de todo el 2019 en base a eso. Y uno dice, wow. ¿Y de dónde me sacan esos 9.800 millones? De la facturación electrónica. Oiga, ¿a usted le genera un centavo de más impuesto a la facturación electrónica? Yo soy formal. Facturar manual o facturar electrónicamente lo único que hace es, o sea, que la información pase más rápido.
¿Cómo podría eso aumentar la recaudación? Ah, no, es que ahora los que no tienen RUC, exacto, los que no tienen RUC no van a emitir facturas electrónicas. Es más, lo que uno está viendo en el mercado es que aquellos proveedores formales que vendían a un sector que potencialmente era informal, ahora y ya han pasado a la factura electrónica, están dejando de comprarles. O sea, yo lo estoy viendo en cerca de 3 o 4 negocios. Oye, la gente que hacía frascos, plásticos y demás cosas, simplemente las ventas han caído al piso porque han pasado a facturación electrónica. No dice, ¿pero por qué? Si el mercado está más movido que antes, estos señores, los informales, están yendo a la informalidad al 100%. Dice, claro, ¿para qué le compro a alguien que me puede dar información sobre mí? Mejor me voy de frente a 100% informal. Así que para olvidar de derechos laborales, de impuestos, no, ni siquiera quiero dejar huella del tema. Entonces, lo que se viene es complicado, porque el aumento de recaudación está basado en la empresa grande y formal, en las personas que aún no agarran a golpes a los deudores. Porque en provincia eso ocurre. Algunas provincias, mira, a ver, anda a Madre de Dios, donde sacamos 1.300 millones de dólares al año de oro. Pero las personas están caminando con machetes, escopetas, cartuchos de dinamita, de la manera como caminan entre ellos. Okay. Se pelean entre ellos. A ver, pide tu registro de compra, pues. No, conéctate a internet. O sea, ahora en octubre viene, por cierto, el capítulo negro de aquellos que compren con liquidaciones de compra, se les viene la noche a partir de octubre. La liquidación de compra electrónica, que sustenta toda la conexión de la agroindustria y la parte pesquera, okay, porque los pescadores, el 25% de los armadores pesqueros no pescan directamente, le compran a pesqueros artesanales. ¿Y cómo le venden ellos? Con liquidaciones de compra. ¿Y qué van a tener que hacer a partir de octubre? Liquidación electrónica. Sí, claro, eso es lo que va a ocurrir seguramente. Seguramente ellos van a hacer su conexión a internet y van a emitir una liquidación electrónica. No sé si reduce, la verdad. Pero dentro de todo eso, encima más leyes. Y, por si no fuera poco, el superintendente ha señalado que debe entrar el ministro, que no es el gobierno, diciendo antes de fin de año 3 paquetes tributarios por el Congreso, y parece que quieren amarrarlo al tema de cuestión de confianza. Primer paquete, exoneraciones. Chao, exoneración a la educación, chao a la agroindustria, y no representan con la Amazonía, pero eso es. Segundo, el régimen MIPE. Adiós el régimen MIPE. Cada uno dice, oye, como si este es el mismo gobierno que el PPK, que no lo sabe. Ustedes lo crearon y ustedes lo eliminan. Así, qué buena política tributaria tienen, ¿no? Tercer paquete, todo lo que es, quieren triplicar el impuesto predial. Miren, cuando digo triplicar, yo le dije, sí, cuñado, bacán, espectacular, hazlo, seguramente nos vas a cobrar más impuestos de los de siempre. Porque yo he hecho estudios para la presidencia del Consejo de Ministros varias veces. De hecho, el gran problema es que no existe un catastro en el 99% del país. Vaya usted eventualmente al Arenal de Piura y a ver cómo le cobra impuesto predial pues, a las señores esto que tienen, ni siquiera sabe dónde hay casa, dónde hay terreno. Ni siquiera lo sabes. Entonces, ¿cómo podrías decirle te voy a cobrar impuesto predial? Hay municipalidades que al año recaudan entre 10.000 y 12.000 soles. Al año, entre todos los tributos que cobran. Y me estás diciendo que desde Lima, o de alguna manera sentado en tu escritorio en el centro de Lima, ¿vas a regular el país? Ay, qué bacán, típico economista. Muy bien. Entonces, dicho eso, entremos a la parte oscura. Siempre un poquito de café para la mañana. Entonces, ya les dije, vacaciones, yo sugeriría ahora que tienen vacaciones escolares, aprovechen de ahí, no de tiempo para sentarse por un buen tiempo. Y ahora se pregunta por qué. Porque viene una cadena de requerimientos masivos, fin de año viene con fiscalización, viene bien cargado. Al que está con fiscalización abierta, la vamos a cerrar entre noviembre y diciembre, y al que no le haya tocado, les va a tocar. Están desesperados por plata. Es importante que entiendan que esa es la premisa de todo. Como decían los prisioneros, en los 80, quieren dinero. No es otra cosa. Olvídese de la justicia, olvídese de, están gorditos, ahora van selectivo el consumo porque están gorditos para la gaseosa. Cuando han creado el impuesto selectivo esto a los casinos, entonces dice, a los ludópatas, dicen, ¿en serio?
¿Sabes que se puede hacer PokerStars.com, ¿no es cierto? Yo puedo apostar por internet y no me puedes tocar. Todos tus impuestos no sirven para nada. O sea, cuando te das cuenta que la ludopatía la puedo desarrollar por internet. Entonces, ¿desde qué punto de vista estás controlando algo? Estás atacando al sector formal, al sector de los casinos, los que están más regulados que la patada, los que tienen que conectar cada máquina tragamoneda, tengo que conectarla con Tsunami. Si no, me cierras el local. Y eso es desde hace 8 años. Los costos operativos de un casino, o sea, que el casino no tiene de 12% al casino, impuestos a la renta de 30%, costos operativos fuertísimos, me cobran incentivos de tasas, y encima, más conmigo. Va a salir una ley, los próximos, me acaba de pasar gestión ayer, que parece va a pasar en el Congreso, el impuesto a las apuestas deportivas. Aparentemente dice, ya no va a poder usted tener apuestas deportivas en ningún lugar que no sea un casino. Es decir, si usted se da cuenta, si usted vea en los centros comerciales, hay lugares para hacer apuestas deportivas. Te ponen ahí en medio, oiga, pues, hoy día pelea no sé quién, o sea, hoy día juega tal partido, ¿a quién le vas? ¿A cuánto le pones? Bueno, ya no se puede poder hacer aparentemente. Así que vamos al celular y desde el celular pues. Es muy difícil de revivir. Entonces, la primera norma, probablemente la más traumática de todo el paquete, y es, ojo, importante que tenga claro que es traumática por lo que usted va a tener que hacer en los próximos 4 meses, es traumática por la manera en que se va a aplicar, y es traumática porque abre un capítulo muy oscuro para todo lo que son directores y gerentes, porque imputa responsabilidad por algo que después, en mi caso, lo hemos estudiado hace 25 años, y le puedo decir que el 70% de los casos van a ser altamente discutibles. Por no decir, me voy a dar cuenta, o sea, se está creando una inseguridad jurídica espectacular. La norma antidilución. ¿Qué es la norma antidilución? Es una muy buena pregunta. Y no es una fácil respuesta. Y eso es uno de los temas que genera tanta inseguridad. Vamos a un poquito de historia. Hay un artículo que estoy publicando que se lo voy a mandar a Marisol para que se lo pase, porque en realidad ahí pongo las fechas más exactas. Pero ustedes posiblemente ya han escuchado esto. En julio del 2012, ya hace unos 6 años, se aprobó una ley que le daba una facultad nacional, una facultad bien peligrosa. Una facultad en la que usted, cuando habla de ilusión, usted habla de 2 cosas. O la simulación, que pasa gato por liebre. Oye, yo te digo que en realidad que estos no son una compraventa, sino que nos estamos donando mutuamente. Okay, entonces, sí, cuñado, bueno, yo soy bruto, me voy a dar cuenta. O sea, realmente, tú te donas, justo me donas el dinero parecido al precio de lo que te cuesta el terreno que me estás regalando. Entonces, eso difícilmente es aceptable, con lo cual la ley dice, ante la simulación, yo grabo lo que realmente estás haciendo, no lo que me dices que estás haciendo. Y esa parte, no problema, esa norma existe, se llamaba norma octava antes, y me acuerdo que yo la redacté en el año 98. Cuando trabajaba en Tsunami y me encargaba de todas estas cosas. Pero había una segunda parte de esa norma, porque nos copiamos la norma española en aquella época. Y España ya en aquella época tenía un segundo capítulo de esa norma, que es el que han aprobado ahorita. Es un capítulo que se llama el tema del fraude de ley. ¿Qué es el fraude de ley? Demoraría por una hora solamente para entender el concepto bien. En maestría normalmente nos damos 2 o 3 horas para dar ejemplos de esto. Por eso creo que complicado es. Déjenme ponerlo de una manera sencilla. El fraude de ley es aquella situación en la cual usted lo que está haciendo, lo está haciendo basado 100% en una ley. Está haciendo, por ejemplo, una fusión. Está eventualmente tomando algunas decisiones que la ley civil y la ley societaria le permite sin ningún problema. Pero el fisco considera que usted está tomando determinados caminos con la intención de evitar el impuesto. La fusión no es, o sea, la fusión no está grabada con impuestos. Cuando usted hace una fusión, digamos, dice, estoy trasladando inmuebles, estoy trasladando activos, sin aplicar la regulación del mercado, sin pagar impuesto a la renta, sin pagar IGB. Entonces, sin embargo, la administración podría entender que usted está optando por el camino de la fusión, pero en realidad esto se trata de una compraventa o de inmueble. Esto le estoy diciendo, es posible. Es decir, la fusión tiene una regulación que permite que un solo activo sea la materia de toda la operación y en realidad se parece mucho a la compraventa. Entonces, el fraude de ley, la norma que acaban de aprobar, que fue aprobada en julio del 2012, importante la fecha,
le decía a SUNAT, tú puedes grabar a los contribuyentes, no por lo que han hecho, sino por lo que quisieron hacer. Y utiliza unos conceptos medio extraños que se llaman actos impropios, que es una fumada que nos tomaría filosofar al respecto unas 4 horas por lo menos. Pero creo que me sigue pasando con la idea del acto impropio. Ya, esa norma fue considerada tan peligrosa que todo el sector empresarial se movió y fueron al Congreso y le dijeron, suspende la ley. No puede ser que cualquier autor SUNAT, que no tiene ninguna experiencia en esta materia, que potencialmente son unos ignorantes en el 99% del sistema tributario, me vaya a tener la capacidad de grabar a todos los contribuyentes por lo que se le ocurra grabar. Y el Congreso aceptó y dijo, suspéndase la ley. No deróguese, suspéndase. Fíjese, julio del 2012 la aprueban, julio del 2014 la suspenden. Entonces se dijo, tú no puedes aprobar esta ley hasta que no le des al contribuyente las garantías para no violar sus derechos masivamente. Lo pueden violar de vez en cuando, pero no masivamente. Entonces, esa es la ley que han sacado. Ahorita acaban de decir, yo voy a crear un procedimiento para aplicarte esta ley. Y el primer gran problema, te la voy a aplicar desde julio del 2012. ¿Por qué? Si estamos en septiembre del 2018. Por eso le decía las fechas. La ley se aprueba en julio del 2012 y se suspende en julio del 2014. SUNAT ha llegado a la conclusión que la suspensión no le quitaba derechos a aplicar la norma y con facultades delegadas han dicho, sí, ahora toda esta norma la retrotraigo a julio del 2012. Entonces, cualquier ilusión que yo pueda encontrar, usted de alguna manera lo puedo acotar por norma 16, así sea del 2014 o del 2015. Oye, pero la ley, el procedimiento lo acabas de sacar ahorita. Sí, bueno, así es la vida. Primer punto, la ley se retrotrae a julio del 2012. Me digo, caramba, pero... en el mejor de los casos lo que estoy diciendo es altamente discutible. Pero está en la ley. O sea, ahorita ya estamos filosofando que la ley ha aprobado. O sea, todos los intereses que se han organizado van a estar en el Senado. Y es un poquito más complicado que eso, porque lo que usted dice es correcto. Dice, oye, ¿sabes qué? Entonces lo que hemos hecho, ¿cómo queda? Ajá. Bueno, es más complicado que eso. ¿Por qué? Como segundo paso, ahorita vamos a entrar en el procedimiento, ¿ya? Pero el segundo paso de esta norma es, ¿sabes qué? Yo creo que la ilusión es algo muy grande, dice SUNAT. Esto no se ha facultado, no han traído a un solo especialista, no han hablado de esto con nadie, esto privado, es el problema de las facultades delegadas. Con este gobierno estoy en contra de las facultades delegadas. Han dicho, ok, mira, para mí los directores y los gerentes son los responsables de todo esto. Así que a partir de que apruebo la ley la semana pasada, los directores y gerentes responden con su patrimonio personal cualquier mecanismo de impuesto de ilusión que se vaya a dar en la empresa. Es decir, si yo, SUNAT, llego a la conclusión de que la empresa ha cometido una ilusión y la empresa no tiene con qué pagarme, me voy contra el patrimonio personal de los directores y los gerentes. Habían puesto expresamente en la ley. Me dice, es una salvajada. Obviamente todo el mundo me está diciendo que voy a renunciar a ser director. Bueno, sí, bueno, eso es una opción. Ahora, obviamente si es una empresa con un patrimonio muy fuerte, tú dices no tengo mayor inconveniente. Y si no tienes un patrimonio muy fuerte, pero el socio tiene bastante dinero, que te ponga una carta fianza o una aval ante cualquier aportación. Pero si no tiene ni otra, sí, efectivamente la está jugando. O sea, si es una empresa que esas de servicios que pueden desaparecer, tipo las empresas inmobiliarias, que pueden facturar 14 o 20 millones de dólares y luego ¡pum!, ya no tiene uso porque venían todos los inmuebles, y después de eso no me queda pues, no me da ni para pagar la luz. Entonces, si fui director de una empresa y resulta que encaja dentro de esos esquemas, el que es director y gerente responde con su patrimonio, se suelen llegar a la conclusión que ha cometido un acto de ilusión. Definitivamente eso es lo que Juan piensa, ahorita conversamos. Ok, pero entonces vamos a tener que ver lo que pasa en los próximos 2 años. No se me hace ver, porque hay un segundo capítulo y un segundo paso. Como la ley recién entra en vigencia para efectos de la responsabilidad de directores y gerentes, ahorita, la semana pasada, porque lo han puesto de entrada inmediata, SUNAT ha tratado de establecer una manera de jalar con un anzuelo todo el pasado. Le ha dicho, el 29 de marzo del 2019, el directorio de manera indelegable debe aprobar un informe frente a SUNAT, una declaración jurada, de todos los planeamientos realizados desde julio del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2018. Y me tiene que presentar esto en un formato que te voy a dar, electrónico por cierto, el
el 29 de marzo del 2019, o sea, en 6 meses. Pero yo acabo de entrar como gerente ahorita. Ese es tu problema. Y yo qué sé que lo que hicieron en el 2015. Bueno, vas a tener que completar una auditoría. Alguien va a tener que auditarte y revisar todo lo que ocurrió y todo lo que habría podido ser cuidado. Ya le dije que ese tema de la ilusión y el planeamiento tributario es muy complicado. El 70% de cosas son discutibles. Entonces, esto que le estoy diciendo, ¿Sunat se lo inventó? No, se lo copió de Brasil. En Brasil hicieron lo mismo hace 2 años. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, no es por hablar mal, pero las Big Four, o sea, las autoras grandes, vendieron por 5 centavos a todas las empresas grandes. Y digo, para mí todo esto es ilusión. Y le digo, o sea, que yo no me voy a quemar por ti. Así que los vendió por 5 centavos y la administración tributaria vino y los hizo picadillo después de eso. Me has dicho que has hecho 25 deducciones. Ya, tienes 2 días para pagarme los impuestos, o me meto y empiezo a acotar a todas tus empresas embargos, azufre del cielo, o sea, se abre la puerta, Krakatoa otra vez, todo eso. Entonces, como yo les decía, este es un primer punto en el que usted dice, voltearlo al gerente y al director para decirle, un momentito, las reglas cambiaron. Mira, yo no te quiero asustar, pero cuidado que esa declaración es vinculante. Este es el tipo de situaciones en las cuales mentir podría ser delicado, pero el problema es que entre la mentira y la no verdad, digamos, a veces hay en este caso puede haber una zona muy diferente. Porque una cosa es que yo te mienta, no, yo realmente asume mis bajos instintos y estoy mintiendo. O tenemos conceptos completamente distintos de lo que es la ilusión del planeamiento. Entonces, ¿cómo me cubro yo como director? Yo voy a tomar la decisión de que fue ilusión y planeamiento de los últimos meses porque tengo que separar. Entonces, la única manera de proteger mi responsabilidad es que un tercero lo haga. Y no puede ser Juan Pérez en la esquina, teóricamente. Y le estoy diciendo que las Big Four tampoco es una buena opción, porque ya antecedentes que se lo han vendido por 5 centavos. Entonces, háganlo con cuidado. Pero lo que tenga que hacer, tiene que empezar ahorita, porque le están pidiendo que le auditen 6 años. O sea, no hay prescripción en estos casos. Mira, en principio, la prescripción en la determinación de impuestos es dable. El único detalle, que la carta que Sunat está manejando en todo esto, es decir, claro, mira, capaz te puedo cobrar los impuestos, entonces sí te puedo meter a la cárcel. Porque para mí es defraudación. Claro, porque o sea, hay empresas que ya les han fiscalizado en 2014 y están cerrando. Justamente, ahorita me acaba de llegar esa pregunta me la hicieron ayer. Oye, ya me revisaron 2014 y 2015. Entonces, ¿ya está encubierto? Lamentablemente no. O sea, No solo puede abrirlo, sino que va a tener todo el argumento legal para decirlo. Porque dice, ¿sabes qué? Yo no te podía acotar la norma 16 porque estaba suspendida. Recién la voy a poder hacer a partir del 2019, así que no podía estar en la resolución de terminación. Así yo hubiera querido. Y así me quedé así, pero no puede ser que sea tan desgraciado esa ilusión. No puede hacer el autor, porque hoy día no tiene la capacidad legal. O sea, así la fusión haya sido en un año ya prescrito, pero tiene efectos a la fecha, la SUNAT podría entrar. Sí. Podría, si el efecto de la fusión, el efecto tributario de algún acto sería en un periodo prescrito, pero el efecto tributario del no pago de impuestos en un periodo no prescrito, sí tiene facultad de determinación. Por la transacción que hubiese sucedido, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, y estamos empezando, ¿no? Estamos calentando cuerpos. Ahorita entramos en, vamos a empezar a subir un rato, entonces, les he puesto aquí unas láminas. La verdad que no quiero no me quiero perder en el texto porque cada palabra de estas normas está mal hecha y es subjetiva. Porque en teoría cualquier acto impropio que tenga como objetivo de una ventaja tributaria es ilusión de acuerdo a SUNAT. Ahora, vaya usted a determinar que es un acto impropio, pero ya entra usted poco menos que en el campo de la moralidad. Hace años conversaba justamente esta norma, ¿no? en el 98, en el 98 no la aprobamos, teniéndola a la vista, porque esto no ha cambiado hace 20 años, y en España nos decían, no la pruebes. Y los propios de la agencia tributaria española me decían, es un suicidio probarla. Porque lo que va a pasar con esa norma que van a hacer, el sector privado va a sentir una percepción de inseguridad jurídica alucinante. Tanto así que esta norma que ha sido copiada en varios países, en Chile, por ejemplo, la copiaron en el 2012, ¿verdad? Y la acaban de derogar hace un año. ¿Verdad? No suspender, derogar. O sea que
no vas a poder usar esta norma, nunca más. Porque me doy cuenta que es un error haberla aprobado. Nosotros recién acabamos de aprobar. Y lo que lo que pasó en esos países recién va a pasar acá. Así que, bueno, como digo, de aburrimiento no nos vamos a quedar. ¿Ok? Vamos a tener que leer un poco de filosofía y ese tipo de cosas. Pero es importante que entienda que el texto de la norma es bien, bien peligroso. Les he puesto ahí el desarrollo del texto de la norma 16 como tal. Pero, como digo, no quiero profundizar porque el concepto es este. Yo puedo grabarlo, o sea, usted actúa dentro de la ley, pero a mi entender lo hizo con los motivos equivocados. O sea, usted tuvo como objetivo a usar esta ley para dejar de pagar impuestos. Esa es la esencia del fraude de ley. Las fusiones, los leasing, los fideicomisos. Hay 20 mecanismos que ahorita justamente me han pedido que haga una charla encuentra 15 casos que son claramente planificación, pero que no son ilusión. Le digo, yo puse maestría, tengo 25, le digo, pero el problema es digamos, que la discusión en la zona gris va a demorar meses. Van a darse cuenta que el proyecto que han creado me está creando todo un mecanismo nuevo de administración de justicia. Y uno de los grandes problemas es ¿qué auditor va a manejar estos conceptos? Porque, ya, supongamos, una de las razones por las cuales en el Perú no se aplican los precios de transferencia, como a pesar que la norma existe desde el año 2004, es porque el 99% de los auditores de SUNAT tiene perfil contable. Pero para aplicar precios de transferencia es un economista, un ingeniero. Una ciencia nuclear, ¿no? Y cuando aprobamos esta norma en el año 2000, le dije, bueno, no se preocupen que vamos a contratar estamos trayendo a la Agencia Tributaria Española a 20 números de gente. Pero ya y nos quedamos 18 años parados con la norma. No me cuento. Esa norma, ¿quién tendría que aplicarla? Principalmente un abogado. Pero un abogado dedicado a la parte corporativa, que se maneje perfectamente la ley de sociedades y el porqué de cada institución. Porque el momento en que surge la ilusión es cuando yo uso de manera impropia la ley. Con lo cual tengo que conocer la ley, saber para qué funciona, para qué caso fue diseñada y decir en qué momento se convirtió en impropio. Porque si le parece al auditor que solo cuando se acabó por impuestos se convierte en impropio, esto va a ser una locura. Uno de los actos más ignorantes de SUNAT, y en este caso decir uno de los más ignorantes es realmente bastante, porque el día a día uno ve cada cosa de ellos. En la prensa han estado vendiendo, nosotros conversábamos con Marisol, el ministro y su presidente anunciaron que iba a salir una norma que no salió, que es cuando el socio le alquila a la empresa un inmueble y paga 5%. Dijeron, a partir del 2019 eso ya no se va a poder. Lo dijeron a los 4 vientos. Y ahora lo que han dicho es un acto de ilusión. Yo le digo, ¿desde qué punto de vista es un acto de ilusión? Le digo a Marisol, en mi caso, en mi estudio, yo hace 12 años compré un inmueble personalmente, con un préstamo personal y hoy día se lo alquilo a mi estudio. Le digo, si alquilo a mi estudio, se alquilo un tercero, le digo. Pero lo alquilo, ¿desde qué punto de vista es una ilusión? Bueno, SUNAT dice que es solución. Obviamente es una ignorancia. Sin embargo, no saben lo que es ilusión aparentemente. Pero, entonces imagina un auditor, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me digan que no. Creo que ustedes ya viven eso en el día a día. El auditor siempre piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces, lo que me está diciendo, es decir, esta responsabilidad solidaria que ha incorporado por la ilusión, la han puesto en una parte de la norma muy peligrosa. ¿Okay? Como regla, los gerentes y directores y los accionistas no son responsables por los tributos de la empresa. Usted sabe eso. La SUNAT le dice lo contrario, eso es falso. La única circunstancia en la que surge esa responsabilidad es cuando SUNAT dejó de cobrar impuestos por dolo, es decir, mala fe, o sea, casi delictivo, o una culpa grave e inexcusable por parte del gerente. Oye, ¿sabe, compadre? El otro día hubo un caso, una empresa le debía como 4 millones de dólares a SUNAT, entonces tenía un terreno de 3 millones, lo vendieron a 100.000 soles y encima no le pagaron. Le dije, mira, esto no te lo cree nadie. Le digo, ¿no? Entonces, en este caso, la responsabilidad sí surge del gerente, porque, oye, no me vas a decir que esto va a aguantar un análisis básico. Pero si algún caso como esos, en principio hablar de dolo es algo muy complicado. Bueno, lo han incorporado en ese capítulo. Han dicho, cuando empieza el planeamiento, para mí es un dolo. Pero, oye, el planeamiento es un género de cosas. Hay cursos enteros de maestrías basadas en el concepto de tax planning.
De que solo desarrolla alguno de los 50.000 temas que se pueden hacer al respecto. ¿Cómo puede ser el responsable el directorio? Y el segundo capítulo de esta parte es que han cambiado la Ley General de Sociedades sin cambiarla. Porque han dicho, el directorio personalmente es responsable por toda planificación, aun cuando el gerente haya ejecutado sin decírselo. Yo dice, estamos locos. Entonces, ¿cómo puedo tener dolo, culpa y negligencia de algo que nunca conocí? Debiste conocerlo. Ese es tu problema. Ahora me vas a tener, así como algunas empresas han tenido que desarrollar todo este tema de la oficial de cumplimiento, que algunos no tienen claro para qué funciona, pero ya lo van a tener claro porque es un tema que se viene fuerte también. Ahora vas a tener que tener una suerte de auditor de tax plan. No, esto mejor no hacemos eso. No, esto es un poquito complicado. Y ahora, digamos, se puede aguantar. Y una amenaza a los profesionales es cuando le dan una fiscalización, usted tiene que presentar una declaración jurada indicando todas las personas involucradas, quién le diseñó el planeamiento. Muestra el informe. Usted está obligado a presentar, ojo, usted no me presenta lo que le estoy diciendo en ese momento. Tiene usted una multa del 0.3% de los ingresos con un tope de 12 UITs por esta declaración. Por cada tax planning que lo detecte. Obviamente, esto es una amenaza directa al sector profesional. Yo voy a saber qué lo estás haciendo. No te puedo imputar responsabilidad, pero por lo menos voy a hacer público los casos en los cuales puede haber esta información. Entretenidísimo, ¿no es cierto? Y seguimos, no se preocupe. El tema va para más. Hablamos del procedimiento. ¿Qué es lo que crea el monstruito que ha creado SUNAT? Le he dicho, ok, yo no le voy a dejar esta facultad para que cada autor la aplique. Bueno, sí, cada autor la va a aplicar, pero cuando ellos quieran determinar deuda en base a esto, van a tener que pasar por un comité técnico creado dentro de SUNAT. O sea, no fuera de SUNAT, sino dentro de SUNAT. Entonces SUNAT va a escoger a 3 profesionales, que dicen con 10 años de experiencia, lo cual no es mucho, para ser sincero, pero ellos van a tener que filtrar estos casos. Estos chicos se van a mandar con, porque esta norma nos la presentaron en junio, me acuerdo, y le dijimos, a ver, y ellos en esa época también salieron los audios de los congresistas, ya se había caído PPK, pues claro, lo que le de los jueces, y bueno, ya ven los congresistas. Y una cosa que les explicaba y decía, es una cuestión psicológica, que se ha masificado. Todo el mundo ve corrupción en cada esquina. Entonces, cuando usted está frente a la administración tributaria, ante los funcionarios públicos que toman decisiones, en este momento los jueces o los auditores, ellos siempre están, ahora ellos están pensando, no voy a decir que no acoté a la empresa por corrupto. Entonces, ¿qué hacen en defensa del gobierno? Acoto todo lo que se me ocurre. Nadie me va a decir que soy corrupto si en vez de acotarte 1 millón te acoto 20 millones. ¿No es cierto? O sea, ¿quién me lo va a decir? Pero el detalle es que los auditores están con la tendencia, prefiero acotarte de todo. Así sea absurdo, que se caiga el tribunal fiscal, no me interesa. Pero que me querían que yo hice todo lo que pude hacer. Entonces, este tufillo de la corrupción se va a aplicar a ese tema. Es decir, me vas a decir realmente que el día en que uno de estos auditores, que seguramente tienen la mayoría de desamparados, le lleven a este comité revisor un caso contra una empresa de telecomunicaciones, contra una minera, o contra una empresa de hidrocarburos, que facturan de 200 a 500 millones por lo menos, y cuando quieran acotarle, este comité le va a decir, no lo hagas. Sí, compadre, y ahora te cuentan una de vaqueros ahora. Ahorita nosotros tenemos unos casos que están en el Tribunal Constitucional que son masivos, o sea, estamos hablando de cantidades espeluznantes de dinero. Estos megalitigios de los que ha hablado el presidente un par de veces. Conversando con en algún momento me decían, qué miedo fallar a favor de ustedes. Nos van a venir a quemar el local. Ustedes tienen la razón, y lo tenemos clarísimo, hay antecedentes, pero ¿cómo les digo que tienen la razón? La gente va a hacer una marcha y me va a quemar el local. ¿Están llegando a ese caso? ¿Usted realmente cree que realmente no van a hacer la marcha? Y uno hace marcha hasta por este señor que ni siquiera me acuerdo su nombre, ¿verdad? Creo que es el fiscal de, no sé, de la nación. Yo no entiendo la capacidad de movilización que ha tenido. Ya, sí, el tipo medio idiota, ¿cómo se te puede decir que no estuvo cuando era obvio que estuviste? Ya, ok.
Y aparte de eso, que más allá del tema, sí, mentiroso sobra. Pero en base a todo lo que hay alrededor del tema, una movilización que para eso todo es Centro Lima. Entonces imagina que saca usted es una empresa medianamente grande y resulta que falla en favor de usted. ¿Cuánta plata habrá habido de por medio? Que seguramente el sobrino de alguno de los funcionarios estuvo capaz de trabajar en una empresa que tiene a 5.000 personas en su predio. La prensa es espectacular para eso. Hace conexiones que no tienen ningún sentido. Pero todo el mundo llega a la conclusión, digamos, este es un corrupto. Este señor en realidad que sacaba el arma el otro día, digo, o sea, que obviamente todos los calificativos del caso, pero se realizó y el tipo le destruyó la vida. O sea, por esos actos eventualmente que poco menos, porque que lo insultó, me has agredido. Es complicado, ¿ok? Cuando me dan normas así, cuando me dan normas con aplicación tan gris, en una situación como esta, la inseguridad jurídica va a correr de todas maneras. Los abusos van a darse de todas maneras. Y nosotros vamos a estar de por medio. Hay un dicho que tenía Chauci cuando le hablaban de la estadística de la Segunda Guerra Mundial. Le decía, oye, han muerto pues 4 millones. Le decía, oiga, la muerte de 4 millones es una estadística. Decía. La muerte de un hombre es una tragedia. El profesor decía, ¿por qué? Ese hombre era Gandhi. No, porque ese hombre está cercano a mí. Qué diferente cuando usted escucha así las acotaciones que hacen a Telefónica, así a Telecom, a este y otro. Pero ¿qué pasa si le aplican esto a su empresa? En la que usted ha metido todo su esfuerzo en los últimos 10 o 15 años. Y ponen en jaque su supervivencia por una aplicación absurda de las normas. Y por un uso abusivo de las facultades legales. Qué diferente que la estadística, sí, mira, efectivamente hay 10.000 casos. Sí, lamentablemente no es eso, hay mucho consuelo de fondos. Puedo ser uno de 10.000 casos, pero en este caso es el que me está quedando a mí. El que está poniendo en tela de juicio mi impuesto de trabajo, el que está poniendo en tela de juicio la viabilidad de mi empresa. Y eso se va a dar. No hay que para duda, es decir, si a usted le preguntan, de todas maneras se va. Si se da como usted concretamente, eso no lo sé. Habría que ser evidente, o como lo que usted crea, para eso. El detalle es que se va a dar. Ese comité de revisión, como le digo, lo tienen que nombrar en las próximas semanas. Y una vez que lo nombren, en sus marchas listos ya. No, este es el del comité revisor de la norma 16. Es decir, esto que van a teóricamente a filtrar, y digo teóricamente porque no creo que tenga una gran capacidad de filtro. Y usted queda obligado, como le digo, a cuando empiece un comité paralelo, usted está dentro del proceso de fiscalización y le llega una notificación. Mediante esta notificación estamos iniciando el procedimiento de la norma 16. En ese momento usted dice, Dios mío, no. Entonces, ahora usted va a tener que mandar files enteros y tener una declaración jurada en la que va a tener que decir toda la información alrededor de esta planificación. ¿Quién le dijo que lo hiciera? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuánto dinero se ocultó? ¿En qué bancos usted dio toda la información? Y si me omite una información, multa de 12 UITs. Esto, ya estás dentro del proceso de fiscalización y el auditor ha dicho, te he encontrado una casa de ilusión. Entonces se crea de un subproceso dentro de la fiscalización. Dice, estoy notificando que ya estando en impuesto a la renta 2015, he detectado un caso de ilusión. Actívese el proceso, el proceso fantástico, actívese el procedimiento de la norma 16. ¿Qué significa? Un comité revisor, o sea, dentro de SUNAT va a ver el caso y usted queda obligado a presentar unas declaraciones, papeles, a la cabeza hasta acá y tirarle dedo al abogado. O sea, es una declaración por cada transacción que tenga esa calificación. Por cada operación calificada como ilusión. Porque un caso de ilusión podría ser algo con una fusión o podrían ser 50 transacciones enrevesadas entre sí. Y las multas serían independientes. Teóricamente es una única declaración por lo que ellos han calificado como ilusión. Por decía, hay un caso que yo siempre aplico en la maestría que he dictado sobre esta materia específicamente. 5 años que no hay. Pero un caso en el cual es una combinación más o menos de cerca de 8 leyes, con la cual de un impuesto de 12 millones de dólares uno llevaba a un impuesto cero, aplicando 100% la ley. El detalle es que, no, si SUNAT calificaba como eso como ilusión, que era planeamiento y no calificaba como ilusión, pues automáticamente me tendría que decir, dile quién te lo dijo. Dame un informe del estudio en el que te aprobaron esto.
Y si usted no lo tiene, multa para ti. Ya, pero tu multa puede ser mucho menor a la elección. No, es que esa parte de la declaración de impuestos. No, esto es solamente el programa de la información. Solamente el acto concreto te trae la información, acusa a tu abogado. Es en buena cuenta. Esto es una amenaza. ¿Acusa a tu abogado o te cuesta $15.000? ¿Abogado o el representante legal? No, abogado. El representante legal es inconsciente porque te están pidiendo que le digas quién te hizo la planificación, qué bancos intervinieron. Se está poniendo la guillotina, literalmente. Claro, le están diciendo, o sea, acusa a todo el mundo o me pagas $15.000 de multa por no acusarnos. Sin perjuicio de la declaración del impuesto y las responsabilidades personales del director. Entonces, este es un tema complicado, ¿verdad? Porque buscan apuntar a alguien. Sí, lo que ocurre es que, claro, en la reunión esa que tuvimos en el Ministerio de Economía, estaba superintendente, dijeron, bueno, ahora lo vamos a saber, le decir, ya sabes qué, le digo, yo estoy hace 20 y tantos años en el sector, tú estás 2 años, o sea, no va a ser difícil que tú me lo vayas a amedrentar. Si esto es lo que estás buscando, la mayoría se va a mandar de la risa, le digo. Entonces, pero sí, va a haber un buen punto, un buen grupo que se va a amedrentar. Todos los abogados le van a decir en una línea final, por si acaso, esto puede ser calificado como ilusión. Ya no van a recomendar nada. No van a recomendar nada. Claro, no, pues. Una consulta, ¿la decisión también la consideran dentro de este ámbito? Depende cómo se haga. Una decisión puede, por ejemplo, una decisión puede ser dividir un negocio. Yo hago un promedio de 4 o 5 decisiones al mes. Entonces he separado eventualmente casos en los cuales, claro, la decisión puede ser como un divorcio. En buena cuenta, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre la hechicera y el corazón de la bruja del demonio? 7 años de matrimonio. Pasa lo mismo con los socios. Los socios, llega un momento en que el socio ya no aguanta al otro socio. Entonces, al comienzo uno dice, sí, veo fútbol, pero no me molesta tanto. Después de que pasa 1 o 2 años, en realidad uno quiere, cada vez que uno entra la persona aquí coger la sirra, entonces en la cabeza, y uno ya llega, esas actitudes van mermando. Entonces, la decisión muchas veces es una manera de partir un divorcio, hacer un divorcio empresarial. Tú te llevas esto, yo me llevo esto, gracias. O sea, es un divorcio amigable. Una decisión también puede ser una manera de adaptarlo al mercado, o puede ser actos ocultos como una compraventa. También hay esas posibilidades. O sea, es decir, la decisión es un vehículo, pero que puede ser visto, depende de qué es lo que ha ocurrido alrededor. Entonces, un tema que de todas maneras va a caer todo esto es las personas que utilizan la red, las empresas que se cogen a la red quieren empezar el impuesto a la renta. Eso es un caso que uno considera que es una ilusión. Hay un montón de casos, entonces va a ser interesante cómo se arregla esto. Entonces, eso respecto de la ilusión, eso es. O sea, nada divertido. Julio del 2012. O sea, tiene que presentar una declaración en marzo del 2019, si no los directores responden con su patrimonio. Todo lo que ocurra de aquí en adelante, el directorio tiene que aprobarlo, y si no lo apruebe o no apruebe, responde con su patrimonio de lo que siga acá en adelante. O sea, entonces, hay un procedimiento con este tema del comité revisor, y que Dios nos proteja. Entonces, por lo menos, como le digo, entendido vamos a estar, porque de aquí a marzo, o sea, fíjense que son 5 años, por lo menos. O sea, la prensa que usted consiga el domingo está perfecto, depende de cada caso. Entonces, si usted va a hacer esta revisión, no puede esperar en febrero, oye, ¿con quién iré a hacer revisión? ¿Hago una revisión o no hago la revisión? ¿En serio? Entonces, o sea, si usted lo va a decidir, tiene que decidirlo antes de noviembre. Son 5 años. Luego viene la declaración jurada del 2018. Con toda la información que está trayendo, que Sudán dice que le están pidiendo una información brutal, sin perjuicio de la facturación electrónica. Para que si usted tiene la mala suerte de comprar con la liquidación de compra, octubre va a ser un año caótico para el mes, va a ser un mes caótico para usted. Porque este tema de liquidación de compra electrónica simplemente va a quebrar algunas empresas. Porque lamentablemente la administración tributaria quiere pasar la factura de la informalidad al sector privado. En vez de ellos hacer algo, dicen, mira, te invitan la liquidación de compra a ti y los reventé. No, yo estoy seguro que no están reventados, porque alguien les va a comprar. La leche se la va a comprar a alguien, el arroz se la va a comprar a alguien, la caña de azúcar se la va a comprar a alguien absolutamente informal. Y lo que yo te pagaba, ahora ni siquiera se lo van a pagar. Pero ellos no lo entienden. Yo tenía por 4 reuniones con estos chicos y me doy cuenta en realidad, y dicen que como usted yo he trabajado, le digo, hace 12 años, y claro, en aquella época le digo, no le había dado la responsabilidad de llevar las ratas al basurero a uno de ellos. Porque lamentablemente no tenían criterio para hacerlo. Y
12 años después, simplemente se nota que efectivamente no tenían criterio. Este es el inicio. Lo que voy a hablar es otro capítulo. Ya, se acabó el 2016. Ya, mantengan sus temores, todo, ya saben lo que hay que hacer. Ahora vamos a la siguiente norma. Esta norma está mezclada con, digamos, hay dos normas que han salido que están íntimamente ligadas. Disculpe, la gestión del día de hoy dice que a partir del 1 de enero de 2019 van a aplicar esta norma de SUNAT. La OCDE. El día de hoy ha salido. Sí, no. Lo que pasa es que SUNAT no tiene idea de cómo funciona la OCDE. Yo hice mi tesis doctoral, me duró 5 años en hacerla justamente de todo esto. Les explicaba el otro día, decía, chicos, ustedes están más perdidos que la palabra. Es importante que se traiga algún asesor que tenga una idea de lo que viene. Déjame explicarle qué es. Este es un tema que no lo está creando SUNAT, gracias a Dios. Esto es un tren que ya está armado a nivel mundial. Se llama el CRS, el Common Report Standard, que es una base de datos mundial. Todo el lío lo crea Estados Unidos en el año 2011, cuando aprueba una ley que se llama FATCA. Entonces la que dice, ¿sabe qué? Voy a presentar a los gringos en todo el planeta. Y obliga a todos los bancos del mundo a reportar operaciones de los americanos, no importa en qué lugar del mundo estuvieran. La banca suiza le hizo un juicio en la Corte Internacional y obviamente todo lo van a Estados Unidos. E impuso su criterio y le dijo, ¿sabes qué? Si tú mueves $1 a un americano y no me lo dices, yo te reviento en multas en mi país. Uno dice, pero ¿cómo vas a hacer desde allá? ¿Cómo vas a tocarle? Ahora estoy en Perú. No. Cuando usted hace una transacción internacional, cuando usted manda $1000 de aquí a cualquier punto del planeta, del 2012 a la fecha, seguramente aquellos grandes transacciones van a darse cuenta que aparecen los bancos intermediarios, que no existían en el 2011. Toda transferencia de dólares en el mundo pasa por Estados Unidos. Y ellos tienen la capacidad de detener cualquier movimiento y cobrarse las multas del FATCA. Y ya lo han hecho en el pasado. Entonces, el mundo dijo, bueno, si los gringos pueden, unámonos todos juntos de la mano y hagamos lo mismo. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que incluye pues a todo el resto del planeta, incluyendo Estados Unidos, es el único Estados Unidos, pero yo no voy a entrar en tu basecita minúscula, ahorita les explico por qué. Crearon el CRS. Se demoraron como 3 años en implementarlo, pero está implementado en el 2017. En 2017 todos los bancos de Panamá, de Caribe, de Suiza, de Europa, no Estados Unidos, del resto del planeta, ya está detectando las operaciones de cada ciudadano que mueve, en base a su pasaporte, que mueve dinero en todas estas jurisdicciones. No me interesa si usted tiene offshore o no. Es irrelevante para el CRS. Si tú puedes tener 20 estructuras, si usted es el beneficiario final, es su dinero. Y lo voy a reportar a tu jurisdicción. Este es el motivo por el cual SUNAT quería de manera absolutamente enfermiza formar parte de la OCDE. No porque quería formar parte de la foto, sino porque quería esa información. Entonces, el gran problema es que no se cumplía. O sea, bueno, la vacancia de PPK fue el primer punto, porque en ese momento estábamos a punto de entrar, pero no entramos. Ahora estamos en ese momento en que han aprobado un montón de facultades delegadas, pero hay un pequeño detalle que no se ha percatado, SUNAT. Es un intercambio de información. Para dar información, para obtener información hace falta que desinformación. Y a raíz de eso han sacado un decreto legislativo que permite acceder al secreto bancario de los bancos peruanos, que está protegido por Constitución. Entonces, si a un grupo de especialistas está diciendo un momentito, tú tenías que cambiar esto por Constitución, no por ley, menos por facultades delegadas. Así que no te voy a dar nada. Y como no te voy a dar nada a ti, nadie te va a dar nada a ti. Porque es un intercambio de información. Si tú no tienes la información para dar, tampoco te van a dar información. Entonces, 2019, quién sabe. Yo le voy al 2021, 2022. Va a ocurrir. Es importante que tengan claro que el tren está armado, está andando, pero simplemente no nos hemos llegado a subir aún. Nos decían, oye, no, súbete, entonces vamos a saltar para coger el tren que está en marcha. No vamos a, esto no depende del gobierno peruano. La base está creada y está en marcha, sí. Profesor, disculpe, ¿y qué pasa con esto que han informado que van a levantar el secreto bancario de las personas que tienen 9.000 soles? A esa norma me refiero. Esa norma es inconstitucional.
O sea, lo que pasa es que han sacado un decreto legislativo que relativiza una norma constitucional. Que dices, mira, yo en lo personal considero que la norma constitucional es una tontería. Y lo vengo diciendo desde el año 98, le decía, o sea, que ningún país del mundo decente o ordenado tiene por el secreto bancario contra su propia administración tributaria. Pero en vez de haber hecho las cosas como deberían haber hecho, hoy, ¿sabes qué? Congreso, vamos a cambiar la Constitución, no, estoy apurado, por el decreto legislativo. Bueno, se va a topar con un pequeño detalle, ya que la Constitución no la puede cambiar el decreto legislativo. Y eso va a dar lugar a peleas entre los bancos y SUNAT, ¿no? Y probablemente el tema no lo vamos a ver por un tiempo. Capaz algún banco cae en el tema y da información. Pero yo ya te he conversado con bastantes grupos y los grupos van a decir, ¿sabes qué? Un momentito, tú das mi información y te denuncio penalmente a ti, banco. Porque entre Constitución y ley tú sabías que no podías hacerlo. Entonces, el tema viene por ahí. Es decir, pero el detalle es que este convenio existe, está aprobado, legalmente hablando, está aprobado. El detalle es que la entrada en vigencia depende del intercambio de información. Y aun cuando, imaginemos, los bancos dijeran a SUNAT, y sabes que ya no voy a ir por la inconstitucionalidad, la información recién empieza a darse en el 2019. Lo que quiere decir que los bancos del mundo van a empezar a captar la información en el 2019 de los peruanos recién. La mandarán a mediados del 2020. Y SUNAT estará en capacidad de procesarla para el 2021-2022. Es decir, es una norma que desde ya sí pone en jaque a la gente que tiene su dinero afuera, no hay duda. Pero no para mañana tener que hacer algo. Porque de que esta información tenga algún efecto operativo en Perú, va a pasar un buen día. Miren, nosotros tenemos intercambio de información con el IRS de Estados Unidos desde el año 92. El IRS manda la información de todos los peruanos que tienen cuentas bancarias, los bastantes. ¿Saben cuántos casos SUNAT ha hecho sobre el tema? 0. Excepto en el 2005. En el 2005 sí hizo un problema porque le mandan la información y ellos no pueden enlazarla con su sistema. Entonces, es un motivo por el cual SUNAT no ha hecho nada por el tema de Panama Papers. ¿Se acuerdan que salió todo ese tema en mayo? Pero no hizo nada SUNAT al respecto. O sea, ¿qué caso? ¿Dónde hay un caso en el tema de Panama Papers? No se escucha padre. La verdad es que SUNAT no tiene la información. No tiene cómo ligarla. O sea, hay información suelta, no sé cómo, que no me lleva absolutamente a nada. Entonces, en todo este contexto y este monopolio mundial, Estados Unidos ha dicho, ¿sabes qué? Yo soy miembro de la OCDE, pero no le voy a dar información a tu base de datos, porque no me da la gana. Al estilo Trump. ¿No ha dicho? No te voy a dar información. O sea, Estados Unidos se acaba de convertir en el nuevo paraíso fiscal del mundo. Desde el año pasado. Es decir, si usted tiene información, si alguno de sus clientes o sus gerentes tienen cuentas en Intel o Atlantic Security Bank, sus días están contados. Porque son los primeros dos bancos que SUNAT tiene en la cabeza. El Atlantic Security Bank es el banco de Gran Caimán del DCB. Intel es el banco de Remán de Interbank. Funciona acá, vamos, no funciona en parte de allá. No es ciencia nuclear, todo el mundo lo sabe. SUNAT también lo sabe, por cierto, pero no puede hacer mucho al respecto ahorita. Pero, o sea, si tienen ahí, están pedidos. Pero los bancos americanos no están obligados a entregar información. Porque ellos esta base de datos no alcanza a ellos. Hasta que capaz se vaya atrás, venga Obama y ese momento cambiará pero en este momento no se va a obtener información de Estados Unidos. Pero, lo que usted ha dicho es que ya, Estados Unidos hace un filtro del dinero, o sea, si ya manda para acá, de acá el dinero a Suiza, Estados Unidos se entera. Sí, pero si yo fuera un contribuyente americano, o sea, por ejemplo, me interesa que Juan Pérez de Perú se lo mande a Perico López de España. O sea, a él le interesa que un pasaporte americano o un contribuyente americano esté de por medio. Por eso que normalmente, a algunos bancos, cuando usted abre bancos, usted es obligado al FATCA, que uno dice, di no. No. Pero el punto es que para que esa información pase por Estados Unidos hace falta que le digan sí. Es una persona que tiene que informar a la línea de banca, que es ciudadano americano o residente americano. ¿Y si yo de Perú mando a Estados Unidos? No, en principio los gringos han llegado a un tema medio confortable para ellos, en lo que es que es problema de cada quien, ¿no? Más o menos en la nueva filosofía de Trump antes decía no, Estados Unidos protege el planeta, y bueno, ahora dice que cada quien baila con su pañuelo.
Entonces el pata ha dicho, a mí no me interesa, yo no se lo voy a reportar a SUNAT. Salvo que me pidan un curso específico de información, ¿verdad? Y tú tienes claro que Juan Pérez, lo que yo masivamente voy a darme el trabajo de acumular toda la información de los peruanos para mandársela con un listón a SUNAT, estás loco. ¿Verdad? Tú me pides algo concretamente en base a nuestro tratado de intercambio de información, pues capaz me doy el trabajo de revisarlo, pues capaz no. Yo manejé la aplicación de ese convenio durante cerca de 4 años. Cuando pedíamos un curso de información, me decían, no, ¿sabes qué? Yo no trabajo para ti, me decían. La IRS. Yo tengo muchas cosas que hacer acá. Así que 5 casos al año, y nada menos de 10 millones de dólares, y que no involucre a un ciudadano americano, porque no te va a responder. De manera más polite, pero más o menos lo que nos decían. Entonces, el convenio con el IRS, esto es una base de datos. El CRS no es un convenio de intercambio en la que tú tienes que pedir. Es una base de datos que automáticamente controla cada peruano y cada movimiento que hace en el mundo. O sea, y cuando SUNAT acceda a esto, se va a convertir en algo peligroso. Ya lo está viendo usted en Chile, en Argentina y en Brasil, ya entró en vigencia y la primera información está llegando ahora. Porque en 2017 se controló, primer año, y recién está empezando a llegar. Entonces, obviamente, aún no me imagino que va a correr sangre por todo esto. Claro, así va a tener acceso a los movimientos sin siquiera iniciar un proceso de fiscalización. No necesita. Ese es el punto. Por eso que está tan desesperado por el tema. El CRS, o sea, que es el producto de la OCDE, es lo que SUNAT quiere. Y yo estoy de acuerdo con que lo tengas. Lamentablemente no te puedes sentar en la Constitución para hacerlo. Un pequeño detalle, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo, filosóficamente creo que debe frenarlo. Pero lamentablemente este no es el motivo, este no es el momento. Sí, perdón, disculpe. Una consultita. Por ejemplo, ¿qué información tiene SUNAT? Porque yo a veces ingreso con la clave SOL del cliente, o sea, como persona natural, y veo el movimiento de bancos ahí, o sea, eso... Tiene el ITF. O sea, lo que pasa es que el ITF saca un aprox de cuánto... Correcto. El ITF, en buena cuenta, conforme lo han codificado más, el ITF fue un poco la muerte del secreto bancario. ¿Okay? El único detalle es que yo no puedo intercambiar con la OCDE conclusiones mías. Entonces, el ITF efectivamente, como yo puedo distinguir, estos son abonos, son retiros, son pagos de tarjeta de crédito, y ahí están codificados. Y en base a eso sacan el movimiento aprox. No es que tenga información, sino que sacan a partir de... Y hacen una aprox que calculo que será esto, y usted ha pasado revisiones de ese tipo, se dan cuenta que es un cálculo bien marginal. He tenido casos en los cuales el banco le ha reportado por un cliente 8 millones de movimiento. Porque por error le informaron mal el banco. Claro, o sea, y me decía, uy, 8 millones de incremento. No, compadre. Digo, 4 abonos y 4 salidas. Pero el banco declaró los 8 abonos. No, y el banco dijo, bueno, sí, me equivoqué. Y, o sea, ¿cuál es mi obligación frente a SUNAT? Pagarte el ITF. Lo recaudé, sí, lo percibí, sí. Entonces no fastidies, dice. O sea, encima que te estoy codificando la información. Te estoy cobrando acaso. Entonces, ¿qué? ¿Me hace que te devuelva la plata? Ya, pues te devuelvo, no me pago nada. Empecemos a cobrar. ¿Te das cuenta? O sea, el banco no tiene ningún problema con equivocarse. Y se equivoca. Y claro, yo tengo casos en los cuales SUNAT inclusive, yo tengo un caso que SUNAT tiene convertido en un caso penal, a pesar que el banco me manda una carta diciendo que el ITF está, no había reconocido que el ITF está mal declarado ante ellos, pero me dice que yo tenía cuentas bancarias para sustentar eso. Yo me dice, no me interesa, el banco me dijo esto, nos vamos, es defraudación. ¿Qué vamos, compadre? Más legal fees, le digo, o sea, para los abogados espectacular. Malo para el contribuyente. Están diciendo el propio banco que no tenía, que la información estaba equivocada, no con esas palabras, por lo que nunca se equivoca. Pero, bueno, vamos. A veces no, o sea, el simple hecho es que a veces duplican, ¿no? Duplican o triplican. Mira, puede ser duplicidad, puede ser una mala codificación. Me han ocurrido casos en los cuales literalmente Dios sabe, porque solo Dios lo sabe. En zona como Chiclayo, por ejemplo, el otro día a un cliente le habían imputado como 22 millones de abonos. Abonos en ventanilla. Si esto patas en Benavdeposo, pero eso no ha pasado por mi cuenta, decía. Me parece que parece una suerte de corruptela que puede haber dentro de los bancos. En que, claro, como hay tanto dinero por el tema del arroz y del azúcar por allá, parece que en vez de tirarle dedo al verdadero cliente, le imputo el ITF a este señor. Pero claro, o sea, es una teoría de complot, porque la verdad es que yo no lo sé. Pero no hay otra explicación. O sea, que yo he tenido en el año 300.000 soles de abono y me han abonado 33 millones de acuerdo al ITF.
Claro, pero ya le crea el problema al contribuyente porque tiene que... Su nota quiere denunciar por defraudación de impuestos por lo pero aquí no tengo cuentas bancarias, te digo, o sea, no tengo esos abonos. Crea el problema. Sí, claro, y el banco dice, sí, ups. Sí, ups. Muy bien, entonces, CRS, OCDE, un capítulo, no voy a decir funesto, pero va a ser un capítulo muy duro para el empresariado local, que se va a mezclar con una segunda norma, que se llama beneficiario final. Esa norma que ha pasado muy desapercibida, porque la mayoría no lo entiende, pero está mezclada con esa norma. Me parece que es un poco más complicado de entender. El beneficiario final, cuando usted utiliza estructuras extranjeras, las llamadas offshore, empresas panameñas, empresas de Islas Vírgenes, digamos, muchas veces son accionistas de su empresa, muchas veces son propietarios de inmuebles, o hay 20 operaciones que pueden darse. Entonces, el detalle es que, ¿con quién estoy transando? Dios sabe. Y en algún caso solo Dios lo sabe, bueno, nosotros también, pero usted no. Entonces, la ley está obligando a que cuando usted quiera hacer determinadas operaciones, que algunos quedan declaradas cuáles son, pero que hacer el reglamento en los próximos días, pero es más o menos previsible. Si usted me aumenta el capital social de la empresa y me mete como accionista a una empresa offshore, o actualmente usted le paga a una empresa offshore, o usted le paga, hay propiedades en nombre de offshore y quiere venderlas, tiene que decirme quién es el beneficiario final detrás, quién es el dueño en última línea, porque puede haber 20 empresas, no, yo soy el de la última línea. Es una tendencia mundial que suena simplemente recogido. No sé cómo la va a implementar, pero realmente lo está diciendo. Y de lo contrario, el notario no puede elevar escritura pública, o el banco no le puede abrir cuentas bancarias. Y esa información, el notario y los bancos se la van a dar directamente a la SUNAT. Déjenme plantearse de una manera bien sencilla. Este tema yo me acuerdo lo investigamos ya en el año 2000, pero no había esta legislación, no había que acogerlo, pero qué momento. Se estima que el 12% de la propiedad inmueble de Lima está a nombre solo de empresas panameñas. Habiendo 200 jurisdicciones más de paraísos fiscales, el 12% está a nombre de empresas panameñas, solo panameñas. La mitad de las casualinas está a nombre de empresas panameñas. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría poner a nombre de una empresa panameña? Muy simple. Bueno, el primer motivo, lo que tiene la casa nacional, pagué 6 millones de dólares por la casa. Pero yo, ¿de dónde saco el dinero? Me lo pueden preguntar si lo pongo a nombre de Juan Pérez. Me pueden revisar mi declaración por los últimos años. Así que lo pongo a nombre de una empresa offshore y nadie me pregunta nada. Ahora, ¿de dónde me saco el offshore? Digo, ¿quién sabe? Entonces, en este momento, lo que van a hacer, ¿quieres vender el inmueble? ¿Quieres alquilarlo? Pasa por registros públicos y dime quién es el dueño. De lo contrario, ¡boom! Tu respuesta o tu no respuesta, todo va a sonar ahora. Igualito con las acciones de la empresa. O sea, se capitalizó la empresa y ¡ups! Vino un aporte de capital de 2 millones de dólares de Dios sabe dónde. Y solo Dios lo sabe, pero el socio me dijo, he encontrado un inversionista de una empresa Bilderberg Corp que está ubicada en algún punto del Caribe. Y dice, plata es plata, ¿no? Así que entra al capital social, bueno, quiere que ahora entre, tiene que pasar por registros públicos y tiene que decirme quién está detrás de Blue Corp. Cuidado, que se me miente, eso es lavado de activos. Se convirtió en lavado de activos. Automáticamente, el mentirme automáticamente pasamos al delito de lavado de activos. Entonces, cuando usted dice, pero ¿qué capacidad de cruce de información tiene? El CRS. Si usted me miente ahora, hasta este año inclusive, hasta el 2019 operativamente, eso no tiene cómo cruzarlo. Pero cuando yo voy a empezar recién a recabar la información, pensando hacia el 2023, 2024, ya SUNAT va a tener toda, ya sabes que es que me mintió, o todos estos de acá, efectivamente, mira, esta familia tiene propiedades por 300 o 400 millones de dólares en Lima y no lo había declarado. Entonces, todo esto es todo un tema que va contra lavado de activos, contra evasión de impuestos, y uno de los grandes temas que uno puede ver, el otro día le comentaba a los directores, los gerentes, es que ha pasado algo, si usted visualiza o regresa al año, que tenga la edad para hacerlo, para regresar al 2001, 2003, 2004, una empresa mediana en Lima, ¿cuánto facturaba? ¿500.000 dólares? ¿2 millones de dólares? Una persona de clase media tendría un patrimonio de medio millón, 1 millón probablemente, incluyendo su casa. Hoy en día, empresa de mediano tamaño, es la que empiezan a facturar de 10 millones a 200 millones de dólares. Estamos hablando de personas de clase media alta, pero patrimonios de 4 a 10 millones de dólares. Es decir, solo en propiedades.
Ahorita hay unos departamentos frente al Gordo de San Isidro, y cada departamento cuesta 3.3 millones de dólares. $10.000 metro cuadrado. Y se ha vendido en 3 meses en tiempo récord. Cuando usted pase por ahí en la noche va a darse cuenta de qué edificio estoy hablando. Parece un hotel súper de Miami, o sea, pero con 5 estrellas y bla, 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 bla. Hay un montón de riqueza, pero que no se ha declarado. Lo que viene después de esto, si los chicos de SUA tienen 2 dedos de frente, que no tienen, pero si lo tuvieran, sería declaraciones patrimoniales. Porque sería lógico que digan declaraciones patrimoniales, pero es uno de los pocos países en el mundo que no pide declaraciones patrimoniales a sus contribuyentes. Impuesto a la herencia y a las donaciones, que es algo que casi todos los países del planeta y en Perú aún no lo han puesto. Entonces, eso es muy seguro que se venga a alinear. Así que, una vez más, primer ataque a la empresa, segundo ataque a las personas naturales. Obviamente, no estamos hablando del tipo de riqueza como la que usted puede encontrar pues, en Juliaca, uno que dentro de la casa tiene $2 millones debajo de la almohada. Pero eso también hay un tiempo límite para eso. En este momento, el otro día hicimos un reporte con una empresa bastante conocida para unas empresas de afuera, que no entendían algo muy simple. Hay algo raro con tu economía, decía. Sí, hay muchas cosas raras con tu economía. Pero no entiendo por qué el sector inmobiliario se ha inmovilizado, por el informe fue del 2017, hoy día ya se ha activado bastante. El sector bancario está desactivado, pero para consumo masivo, tarjetas de crédito y todo lo que vende cosméticos, supermercados y demás, y cines, estás creciendo al 200% por año, porque yo quería invertir en ese sector. Y yo, ok, ¿cuánto tiempo tienes para practicar? Entonces le hicimos un informe, le dijimos, mira, en Perú se estima que desde el año 2013, que Nadine hizo una jugada ahí con un tema de las exportaciones de oro, se meten a Perú en cash entre 5.500 y 8.000 millones de dólares al año. Cash. Que entran de frente a la economía y están dando vuelta por la economía por año. No estoy hablando de informalidad, la informalidad es mucho más grande que eso. Solamente estoy hablando de la cantidad de dinero en efectivo que entra a la economía peruana de fuera, ¿okay? Y que se está dando vuelta por ahí. En 5 años estamos hablando de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. El PBI del Perú no llega, es de 200. O sea, estás hablando de un tamaño de economía espeluznante. ¿De dónde viene? Del oro informal, el narcotráfico también, la tala ilegal de árboles, era más o menos, o sea, están 4 nichos muy bien identificados. Entonces, la cantidad de dinero que se mueve en la economía es espeluznante. Y la informalidad que lo acompaña también. Entonces, pero el otro día pues, estábamos en una reunión, en mayo estuve en una reunión en Las Vegas por una empresa que se encarga de todo compliance y todo ese tipo de cosas. Y nos decía que el Departamento del Tesoro americano está identificado a Perú como un país en que, o sea, que es una lavandería de aquellos, pero que no es una lavandería que les preocupe. Colombia les preocupa, Perú no. Porque es una lavandería para sus propios fines. Es oro, árboles. Sí, dice, o sea, la droga no es un tema tan fuerte en Perú, extrañamente. Dice, Colombia está reventado, pero nosotros no, o sea, es máximo 1.5 o 2 billones de dólares al año como mucho. O sea, me parece... Pero decía, pero el plan es muy simple, decía. Vamos a sacar de circulación los billetes de $100 que se emitieron antes del 2002 y con eso reventamos al 80% de la gente que tiene su dinero guardado. Y claro, el día que saquen esa norma, que aparentemente la quieren sacar a finales del 2018 o comienzo del 2019, se va a armar. O sea, no tiene ni idea de lo que va a pasar en la economía peruana. La cantidad de personas que en Juliaca, Puno, madre de Dios, que tienen su dinero en cash, en dólares, porque no es en soles, es en dólares, es espeluznante. Y le digan, ¿sabes que tu dinero no vale ni el papel donde está impreso a partir de tal fecha? Van a tratar de convertirlo en otra cosa. Se te va a pasar por los bancos, comprar propiedades, algo, pero que no se quede. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Y ¿sabe qué? Nada de eso depende de Perú, ni qué tan ineficiente sea la autoridad tributaria peruana, o que la UIF esté pintada en la pared y mal pintada encima. Pero todo eso viene, quieranlo o no. Es decir, así en Perú no cambiamos las normas, no las van a cambiar afuera. El tema de los billetes de $100 no depende de Perú. El presidente del dice, hasta acá no me ha acuñado, ya te aguanté bastante tiempo. Nadie. El dinero electrónico hoy día es la voz. ¿Se imagina
problema que cuando usted va a un país medianamente ordenado, si usted lleva y paga con $2.000 algo, o quiere ir al banco y para sacar 5.000, lo miran con una cara de delincuente que no puedo... los casos en los cuales usted saca... El otro día me acuerdo que asaltaron a un señor que sacó en la agencia de Interbank que está en Camino Real. Sacó para pagar la planilla del mes, creo, 800.000 soles, y subió al ómnibus con los 800.000 soles y lo saltaron en el ómnibus. Cuando decía, esto parece plop. Yo debería llegar a la planilla semanal de jornaleros. Cuidado. O el caso de la señora esta que salió en todos los medios, en la que le habían entrado y le habían robado de su velador, no su cara fuerte, no, de su velador, 3,5 millones de soles en efectivo. Yo le decía, bueno, pero le decía, ¿y usted qué se dedica? Le decía, yo hago operaciones inmobiliarias, le decía. Usted pensaría y dice, si esta señora tenía en el velador 3,5 millones, sería la plata del día a día, supongo. Usted tiene la billetera, yo tengo la billetera, bueno, yo no tengo más de 100 soles en la billetera. La señora tenía 3,5 millones de soles en el velador. Esa riqueza está ahí. Y muchas veces le toca la puerta, pero usted no se da cuenta que le está tocando la puerta. Y eso es lo que está pasando. Y todas estas cosas van a forzar. Mire, el otro día le decía esto a alguien del Ejecutivo. Le decía, mira, el gran problema es que lo que hace falta hacer acá es obvio. La pregunta es quién tiene los pantalones para hacerlo. Y queda claro que ustedes no. Así que, sigamos con esta regla, yo estoy bien, no me siento complicado, pero créanme, en cada ciudad hay íconos de evasión, íconos de informalidad, desde el sur hasta el norte. Yo he dado charlas a los autores de SUNAT desde Tumbes hasta Tacna, pasando por toda la sierra, parte de la selva, no mucho, y todos tienen la misma conclusión, todos uno sabía todo lo que pasaba. Si usted va al sur, la tía Vicky, que se compró la plaza de armas, no gracias a un monumento bravo, pero la contratista más grande de la historia de la Tacna, que controla el control del licor de Chile hacia Perú y hacia Bolivia, tiene más propiedades que cualquier grupo económico que usted se pueda imaginar. Con valor de compra hace unos años debe ser unos 40 y tantos millones de dólares. El valor real debe superar los 300 millones sin ningún problema. Y todo el mundo sabe. Todo el mundo iba a comprar, además, cuando llegaba, se convirtió casi en una leyenda. Mira, ¿sabes qué? Aquí alguien que compró todo esto, en serio. Claro, y ella de niña era una empleada del hogar de una familia de abolengo de la ciudad, de esas familias italianas. La ven como heroína. Lo ven como una heroína. Pero ante la ciudad No, pero en realidad, digamos, es importante que tenga claro que todo eso está pasando. Entonces, todo esto lo que he comentado está aquí en los convenios, lo que decía. Todo el intercambio de información es mundial. Es decir, en Estados Unidos es importante que sepa que SUNAT no está diciéndolo, ¿ok? Lamentablemente, el problema es que SUNAT parte de la premisa que alguien tome como relevante lo que ellos dicen. Pero si usted entra a las páginas web, va a tener claro que Estados Unidos ha dicho, yo no soy CRS. O sea, yo soy OCDE, ¿ok? Con lo cual yo lo controlo, yo digo lo que hagan, me doy cuenta, y para efectos de aduanero, porque OCDE tiene un montón de calas. Soy OCDE, pero no soy CRS. O sea, no voy a dar información bancaria. Mis bancos están fuera de la fotografía. Pero, oye, pero tú empezaste con todo esto del FATCA, sí, bueno, yo también tengo las armas nucleares, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién me va a obligar a mí a dar información? Muy bien. Aquí todo este tema de entrar en vigencia, como digo, aquí va a haber muchas entradas en vigencia y supuestamente, con eso van a ratificarlo en octubre de 2018, que obviamente lo van a ratificar. El problema viene por el intercambio de información. ¿En qué momento los bancos del mundo van a ser notificados para que empiecen a captar la información? Hay un grupo, algunas jurisdicciones que la entregan de una manera en la cual eso no lo va a poder procesar. O sea, tiene algún par de años de derrotero esto. O sea, como noticia es bueno. Si alguno de sus empresas o clientes tienen cuentas en Intel o Intel Security Bank, eso está más pedido que la patada. Eso va a ocurrir, va a ser lo primero que va a ocurrir. Y que sí. No, por más comunidad. Entretenidos, vamos a estar. Muy bien. Modificación del impuesto a la renta. Dudas hasta acá, antes de cambiar completamente el cassette. Entonces, norma 16. Con todo lo que viene, responsabilidad de directores, revisiones del 2012 a la fecha. OCDE, se acabó el secreto bancario, se acabaron los offshore. En buena onda, hoy en día toda esa información que antes estaba protegida, ya no lo está.
Estos convenios han sido hechos para poder masificar las acotaciones a todas las empresas que utilicen offshores, que utilicen cuentas bancarias, porque el día de hoy, si usted quiere planificar, basta con que abra una cuenta. Siendo realista, viene cambio de gobierno y quién sabe quién entra en el 2021 y demás, esto podría tomar sus años adicionales. Pero legalmente se están abriendo las puertas, los puentes están empezando a construirse. O sea, ya está el ok para construir el puente. Quería que para que el auto pueda pasar, como usted sabrá aquí en Lima, por eso particularmente, que pueda usar la pista solo hotel. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos ok? Muy bien. Renta. Uy, en renta, mire, en renta. Si yo tuviera que adivinar qué es lo que han hecho con las facultades delegadas, usted no encuentra una sola norma urgente en las facultades delegadas. No se sustentaban las facultades delegadas. Pero le han dicho, ¿qué norma te provoca? ¿Y a ti? ¿Qué norma te provoca, SUNAT? ¿Y a ti? ¿Alguna otra norma? Tan caótico ha sido la aprobación de las leyes que el mismo día se han aprobado 7 decretos legislativos, 3 de código tributario, 2 de impuesto a la renta, que ni siquiera conversaban entre ellos. Así caótico ha sido la publicación de los decretos legislativos. ¿Por qué le digo esto? Porque están tocando conceptos dramáticamente peligrosos. El concepto de lo devengado, que teóricamente, que durante la ley tributaria de más de 30 años, haciendo referencia a la norma contable y sintiéndose cómodo, diciendo, no, la norma contable y la jurisprudencia han manejado este tema y habrá habido, pues, qué sé yo, no más de un 1% de los casos en los que haya tenido que tomarse decisiones en buena cuenta para tratar de para especificar las cosas. A estos señores se les ocurrió, no, ¿sabes qué? Lo voy a definir en la ley. Y no está bien definido. Y en mi experiencia, lamentablemente no nos va a dar el tiempo, pero le voy a dar un par de casos en la que simplemente los conceptos que han puesto ahí, no hay manera en que se puedan aplicar. Esto de inmobiliario está complicado, esto de construcción está complicado, todos los segmentos que hacen ventas futuras están complicados porque las personas la razón por la que uno no define esto es como que decir, ¿sabes qué? ¿Qué es compraventa? Hay un código civil que te trata en 50 artículos y con reglamentos y todo el tema. ¿Para qué te vas a meter como norma tributaria a redefinirlo? Haces referencia y dices, ¿sabes qué? Compraventa va a ver lo que dice el código civil, punto, se acabó. No coges la ley y la metes en la norma tributaria. Bueno, eso es lo que han hecho. Y lo han hecho mal. Vamos a hacer un comentario rápido, ¿ya? Entonces, tema número 1. Respecto de la eliminación de los gastos por servicios convinculados, domiciliados, vamos a ver. Usted sabe que hoy en día hay si usted quiere recibir un préstamo a una empresa vinculada o un sujeto vinculado, hay una regla que se llama el 3, o sea, de la subcapitalización. Es decir, no le pueden prestar más de 3 veces su patrimonio contable. Porque si se lo prestan, el exceso no puede generar intereses deducibles. Eso es un problema que se genera en muchas empresas, porque resulta que una inmobiliaria requiere $2 millones de liquidez, el socio se lo presta, pero resulta que el patrimonio son $10.000 soles. Ya, bueno, ya la hemos reventado porque no podemos deducir los intereses que le vaya a pagar el socio. Entonces, la norma me dice que para poder reducirlo, el patrimonio debe ser no más de 3 veces el monto prestado, no debe superar 3 veces el patrimonio contable. Bacán, perfecto. Entonces, esta norma ha funcionado desde el año 2000. Ha creado algunos problemas, pero no ha funcionado. ¿Qué han hecho? O sea, SUNAT dice, como a veces no estoy seguro quién está detrás de tus préstamos, vamos a masificar la norma. A partir del 2019, ¿okay? No importa quién te preste, salvo que sea un banco o una entidad regulada, el 3-a-1 se aplica a todo préstamo que recibas de terceros. No importa si es vinculado o no vinculado. O sea, quiere decir que cuando yo le voy a prestar, por ejemplo, el sector inmobiliario es típico que yo voy y levanto dinero de amigos. Oye, te pago 10% de tasa de interés, me da cuenta a ti, todo, cada uno hace una chancha de unos $250.000, y con eso voy, compramos el terreno, nos vamos al banco, bla, 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 bla. Me está diciendo que ahora, cuando yo intente hacer eso, no puedo pagar los intereses no deducibles. ¿Por qué? ¿Qué motivo tienes? Que la ley no es un banco. ¿Estás trabajando para los bancos? Entonces ahora suena. Sí, bueno, me sorprende, pero el punto es que sea tan expreso me parece complicado. Entonces tenga claro que a partir del 2019 la regla de subcapitalización no se limita a los vinculados.
se aplica a todos los préstamos que tengan que no vengan de banco. Banco o las entidades reguladas que aparecen ahí en la norma. Sí. O sea, ¿es lo que yo tenga estabilidad tributaria encima nacional que no me aplique esa norma o me podría aplicar? Depende, o sea, efectivamente, la estabilidad que tienes, digamos, hay tres regímenes de estabilidad tributaria en el país, ¿ok? O sea, tienes la estabilidad jurídica de inversiones extranjeras, la estabilidad tributaria de los convenios mineros y tienes la estabilidad tributaria que te dan los contratos de licencia de hidrocarburos. ¿De cuál estamos hablando acá? El segundo, minera. Correcto. Entonces, en el convenio de estabilidad minera tienes sus dos variables. La estabilidad del inversionista y la estabilidad de la empresa vehículo de inversión. Si esto está afectando a la empresa vehículo de inversión, al contribuyente, a la empresa peruana. Si tú tienes convenio de estabilidad, la norma esta no se te aplica. Porque están restringiendo tus gastos. Pero podría aplicarle el auditor nacional de manera discrecional. No está en su discrecionalidad. Salvo que demuestre que en realidad quien te presta es un vinculado que está ocultando su vinculación. ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, con el tema de Panama Papers, había unas empresas inmobiliarias, una empresa que compró como un inmueble como 12 millones de dólares y recibió un préstamo de 5 millones. Dijo, ups, una empresa afuera. ¿Quién sabe quién era? Y aparece en Panama Papers, que era uno de los dueños. ¿Y eso me puede llevar a la DJ? Si hablamos de... Yo diría que no, porque tendrías que asumir que en realidad el préstamo ha sido utilizado para saltar la norma tributaria peruana y pagar la tasa menor. Si eso no es así, no tendrían por qué aplicar deducción. Aquí en realidad es un tema de, ¿eres vinculado o no eres vinculado? Si eres vinculado, aplica la norma. Si no eres vinculado, no aplica la norma. Entonces, que es la que me imagino, lo estabilizaron después del año 2000, me imagino, de estabilización. Entonces sí, se aplica la subcarga, pero solo para vinculados. Ok, bueno, y esa norma es graciosa porque en disposiciones finales dice que a partir del 2021 SUNAT ya no va a aplicar el 3 veces el patrimonio, sino 3 veces el EBITDA. El EBITDA es este flujo de caja, de valor, el mecanismo de valoración por el cual yo valoro a las empresas normalmente para comprarlas. Es un ratio que el otro día le decía, mira, hay un gran grupo de SUNAT que tiene algún conocimiento, pero hay un gran grupo que no. Usted sabe que el SUNAT triplicó su tamaño de número de auditores en el gobierno anterior. Y el 80% de las canteras de donde salieron estos chicos es directamente de la universidad. No hubo ninguna convocatoria. Usted no recuerda que había salido una convocatoria en el 2013 o 2014. No vengan a hacer nada. No. Yo no tenía ninguna experiencia. A veces me ayudan en un banco, el otro día me decían, ¿qué son los intereses suspensos? Y yo le decía, mira, en realidad, he escrito unos artículos de tema, te los voy a dar, léelos, calma en tu casa. Y como el mayor de los gustos, se me va a aguantar, lo conversamos después, ¿no? Porque le digo, tú estás aprendiendo a auditar un banco. Entiende que entiendes cómo funciona un banco. Y el tema de interés suspenso está probablemente en la primera línea del comienzo. Si no sabes eso, bueno, en realidad, la vez pasada me acuerdo que me decía una revisión, había una empresa en la que habíamos comprado granos y habíamos perdido en la venta. Entonces me dice, no te creo la venta. Le dije, que me creas o no me creas, no me cambia el día realmente. Le digo, el único detalle es que yo tengo mi precio de venta está fijado por la bolsa de Sao Paulo porque en realidad eso es un commodity. Y me dice, ¿qué es un commodity? Digo, bueno, digo, has venido a auditar una empresa que vende commodities. O sea, del mineral, el grano, todo eso, unas películas probablemente puedo hablar de pero tú entenderás que claro, yo te entiendo tu lógica inversa en el que, no, estos desgraciados quieren dejar de pagar impuestos, así que han vendido a pérdida para estafar al fisco. Claro, el detalle es que con los commodities eso no se puede. O sea, con el commodity del mercado no me paga más de lo que la bolsa dice. Utiliza. En el primer párrafo, aparentemente, no aparentemente, sino que están obligando a los contribuyentes a considerar lo percibido y no lo devengado que dice la contabilidad. Correcto. Algo similar al inciso B del artículo 22 ¿no? Correcto. Respecto a los servicios del exterior, de los vinculados de bajo margen, que es esta creación que me han hecho, es una situación menor realmente, pero que están condicionando la deducción del gasto de este tipo de servicios a su pago. Como dice el señor, están aplicando la misma regla que aplican para las rentas de segunda, cuarta y quinta, que hace falta pagarlas para poder deducirlo, misma historia.
Ahora, lo que la ciudad no se percataba necesariamente es que algunos de estos servicios no son renta de fuente peruana. Y que si lo que los paguen no me gatilla un pago de impuesto a la renta no domiciliada. Pero, bueno, ok, ahí está la ley, o sea, un nuevo requisito, hay que pagarlo antes de... No estoy seguro que... Cuando vi esto, me dije, no estoy seguro que estás buscando y estoy convencido que tú tampoco, le digo. Yo ya viví la época en la cual uno tenía que sacar alguna norma. Me acuerdo que en el 99 sacamos una exoneración, pues, no sé qué grupo, y en un momento el Ministerio de Economía nos dijo, ya revisa, le digo, no tengo idea de lo que están hablando. Y luego de aprobarla, nos dijeron, parece que hemos aprobado que no existe. Hemos exonerado algo que jamás ha existido. Esos eternos préstamos que tú no pagas, si tú no los pagas, o sea, no pagas el interés que venga, la SUNAT te repaga. Lo bueno tiene ningún sentido, ¿no? O sea, que préstamo. O sea, decir, no, si tú me dices que el dinero no lo he utilizado, te acepto por causalidad. Claro, pero si no pagas justamente las cuotas, la SUNAT te repaga el gasto. Lo que ocurre es que el pago o no pago, claro, no era un condicionamiento. Claro, evidentemente, ahí ya estás entrando en el campo de la realidad. Dice, ¿qué proveedor nunca te cobra? Es obvio que o está vinculado o es un proveedor no real. Y claro, ahí es una cuestión, pero no lo que siempre le decía a estos chicos, tú no sacas esto por ley, pues. Es algo que se llama criterio. No, exacto. O sea, decía que yo con mis facultades, con la facultad que yo tenía en el año 2000, ya desconocíamos esos gastos. De acuerdo, pero existen las empresas. Sí, claro, por cierto. Por ejemplo, ahora con las revisiones estas de la distribución de utilidades, que eso nada más se está masificando, por todo préstamo hecho a los socios desde el año 2015 es distribución de utilidades. Eso es norma que muy poca gente la vio en ese momento. Pero se ha creado todo un problema en varias empresas alrededor de las cuentas con cargo a rendir. O sea, porque tú dices, ¿dónde está la regulación de las cuentas con cargo a rendir? Me dice una persona. O sea, ¿dónde está la legislación? A ver, papá, un momentito. No me con tonterías. Cuentas con cargo a rendir son cuentas de menor valor, de corto plazo. Es decir, si yo te tengo cargo a rendir, cuando te doy la plata, te doy 10.000 soles para que te vayas a tal lugar y me luego me traigan las facturas. Y yo acepto que me lo sustentes en 3, 4 veces, ya exagerado en 6. Pero que me saques una cuenta con cargo a rendir de 8 millones de soles, que está hace 5 años ahí, discúlpame, me estás pidiendo un suceso absurdo. ¿Qué haces en estos casos? Te levantas el sombrero, pagas tu 5% y otra cosa más impuesto. Hay cosas que aguantan un análisis y cosas que no. Pero ellos, en la legislación están queriendo meter todo lo que a cualquier auditorcillo se le ha ocurrido que podría estar siendo utilizado como método de vamos, criterio básico. Si hace 5 años no le pagas a este proveedor, es un proveedor no real, pues investiga el proveedor. Es criterio. Pero le dio facultades delegadas. Cuando les dieron dije, esto va a terminar mal. Dicho, terminar mal. Y eso que el final está comenzando. Firbis y fibras. Suena extraño. Hace 2 años se creó un mecanismo que eran los fondos de inversión que invertían en bienes raíces. Son vehículos transparentes. Básicamente nosotros lo hemos aplicado a compras de hoteles o de locales para centros comerciales. 3 o 4 personas naturales se unen y dicen, hacemos una chacha y compramos este edificio y se lo invitamos a operar a esta empresa. Me pagas de alquiler $50.000 mensuales. El FIRB es transparente tributariamente y la FIRB también. No paga impuestos como empresa, sino que se lo atribuyo a quien está detrás mío, que son personas naturales que pagan 5%. Eso es el FIRB y la FICA. ¿Qué han hecho? Nada que valga la pena mencionar. Es un decreto legislativo en el cual me han dicho, sí, te he regulado algunos temas operativos. Para de contar. Ayer la gente del peruano me llama para decirme, ¿nos podría comentar este decreto legislativo para incentivar la inversión, la evolución del IGB a las inversiones? Le dije, mira, más simple, le dije, te voy a mandar el cuadro comparativo, porque son 3 páginas del peruano. O sea, yo tengo el programa comparativo. El cambio no es ni del 1% del texto. Y son cosas como que de donde antes decía entidad, ahora dice proinversión. Y donde ahí dice, son palabras, le digo, y ahora me están diciendo expresamente que me van a cobrar multas e intereses si pido indebido, cosa que todo el mundo sabía, le digo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Nada. Es el típico entidad de la actitud gubernamental de ponerle un letrero, se inauguró en el 2015. Y ahora lo inauguró en el 2018, pero le pongo que esa pared la pinté, ahora le pongo mi letrero. Ni mi historia. Este que le digo no dice nada nuevo que valga la pena ser dicho. Pero sepa que la figura existe, porque mucha gente que me pregunta, ¿han creado o no han creado el figura? Eso que es de 2016. Ya actualmente lo venimos aplicando. Esta norma, para lo que lo venimos aplicando, no nos ha dado nada.
Pero capaz que aclaró alguna duda de que tenía dentro de su NAP, porque en el sector privado tenemos dudas. Inafectación de rentas de ventas de cuentas por cobrar derivadas de APPs. Esto es una fumada, ¿ok? Ustedes siempre son los APPs, Asociación Públicos Privadas. Lo que las concesiones de carreteras, toda esa locura que pueda, ya, esos son asociaciones públicas privadas. Entonces, lo que me están diciendo es, vamos a promover la inversión. O sea, vamos a hacer que alguien le compre a entidades como Odebrecht o Graña Montero, eventualmente las cuentas por cobrar que tenga el Estado, y cuando generes ganancias no vas a pagar impuestos. Entonces, ¿en serio crees que alguien en este momento va a cobrar una cuenta por cobrar de APP? ¿Con los audios? Con todo eso, ¿sabes? ¿Qué cosa, compadre? ¿A qué me importa que me exoneres de impuesto a la renta si no tengo seguridad que voy a recuperar el dinero que voy a invertir? ¿Qué me importa el impuesto? O sea, ayer estábamos en una reunión, me decía un señor, no, bueno, pero en realidad, o sea, aquí en Perú yo pago 5% por mis rentas y con lo que me estás ofreciendo yo pago 35% en Chile. Le dije, sí, tiene usted razón. Pequeño detalle. Aquí usted está perdiendo y allá le estamos dando una utilidad del 15% anual. O sea, 15% pagando el 35%, usted se llega a bolsillo 12 y pico por ciento. No sé qué parte no le quedó clara. O sea, claro, si usted se da con la tasa del impuesto, sí, claro, pero usted no tiene ganancias. Está perdiendo plata. Es mi historia acá. ¿Para qué te dinero? Te inafecta más. Oye, no me importa que el Estado venga y me diga, yo encima te doy plata, yo también un poquito para que compres. Nadie va a comprar. Ningún inversionista en su sano juicio va a comprar estas cuentas en por lo menos en los próximos 3 o 4 años. Yo tengo la cliente que se muevan acá que los bancos le están diciendo, o sea, que han caído en default los bonos de todas estas entidades, que ahora tengo que irnos a juicio en Suecia, y todo el tema, ya sabes que olvídate. O sea, compra un bono por aquí nomás, o sea, que te pague un 4% y olvídate de tanta locura. Este corazón de concepto de vengado. Mire, como les decía hace un momento, sobre esto, mire, le han dado cuerda a todo el sector contable para conversar por lo menos un par de años. No menos que eso. Me parece una reverenda tontería lo que ha hecho Tsunami. Porque este es un error masivo. Como le dije, lamentablemente, el otro día le decía, el Ejecutivo, nadie con 2 dedos de frente o con un cargo medianamente decente ha leído las normas antes de robarlas. Porque no es posible que se haya leído. ¿Por qué vas a regular lo de vengado? Es una norma que ha funcionado hace 35 años en la legislación peruana y no ha traído problemas. Pues Dios, en inglés es if it's broken, don't fix it. Si no está roto, ¿para qué lo estás arreglando? Porque te aseguro que cuando lo arregles lo vas a lograr. Es esto, o sea, le aseguro que detrás de esta norma vienen centenas de acotaciones, de interpretaciones. Porque ahora van a decir, sí, usted va a tener, dígame lo que quiera, no lo contable, pero yo tengo la ley que dice esto. Pero no hay que interpretarlo así, sí, pero yo lo interpreto así como auditor. Y por eso lo estoy acotando de esta manera. Ya hemos vivido esta historia. El tema de la pérdida por diferencia de cambio, durante 12 años vivimos el desfase entre lo contable y lo tributario. Porque los normas tributarios, el comienzo de la norma tributaria sale absorbido el norma contable y luego el norma contable cambia. Y teníamos estado financiero, así que ya se manda una cosa es el estado financiero, otra cosa es el tema tributario, y era un dolor de cabeza que tuve de 4 o 5 años. Desde ya le digo, yo tengo ahorita 3 o 4 casos en los que estamos diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que la norma me ha abierto una puerta de unas consultas. Yo puedo consultar si puedo cambiar el método de lo de vengado. Es extraño porque no es el concepto de lo de vengado lo que debería cambiar, sino un mecanismo distinto de imputación de rentas. Lo extraño también es que se ha metido un harakiri, porque dice que si no me responde en 15 días, queda aprobado automáticamente. Entonces, casos raros. Por ejemplo, que la propia SUNAT no se ha atrevido a resolver. Estaba viendo el caso, por ejemplo, de unas empresas inmobiliarias que están haciendo estos proyectos muy grandes en el sur. En la que cada lote termina vendiéndose en $80,000 o $100,000, probablemente dependiendo del caso, casas de campo, casas de playa, pero que está basado en la construcción de áreas comunes que se van a construir en los próximos 4 o 5 años. Entonces resulta que hoy día estoy vendiendo un lote que como lote como tal, así calata como está, capaz no vale ni $2,000. Pero usted me está pagando $50,000 o $80,000 hoy en día. Y estoy transfiriendo la propiedad del lote. Pero con el compromiso que tiene inmobiliaria, tiene que cerrar las áreas comunes, las piscinas y las caballerizas y todo el tema a lo largo de 4 o 5 años. ¿Cuándo se devenga la renta? Mire, no le estoy pidiendo una respuesta, ¿okay? Pero 3
3 de las Big Four tuvieron respuestas absolutamente distintas, porque le hicimos la consulta. Uno me dijo, mira, no, es que realmente hay la norma americana que cuando hayas ejecutado el 75% de los costos, recién en ese momento, o sea, para mí tú te usas en el año 4. La otra me dijo, no, yo creo que tiene que ser 100% de certeza de los costos, así que te usas en el año 5. Y la clase se mandó una fumada aquella porque me dijo, no, aquí hay 2 operaciones. De la venta del lote y la venta de las áreas comunes. Le dije, ay. Gracias, compadre, gracias. Y nos cobró como $20,000 por fruta. Le dije, gracias, cuñado. Entonces, volvemos a Sudán y le dijimos, pero tengo esos 3 informes. ¿Qué hago? Porque esto es un proyecto de ventas de más o menos $500 millones. Necesito certeza jurídica. Dime qué hago, Sudán. Poco menos que me dijeron, sigue tu corazón. Me dijeron, la ley habla de la norma contable, así como la del estilo Pilatos. Así que lo que tú apliques, yo luego te auditaré. Dime cómo tributo así. O sea, ¿por qué tengo? Es un caso que hoy día están, hay 15 de estos proyectos en marcha. El sur se está desarrollando en proyectos de campo, en proyectos que tienen áreas comunes carísimas. También en Pachacamac hay unos proyectos alucinantes. Entonces, la innovación que con lagunas y todo. Pero que la parte de ejecución de áreas comunes se va a tener que durar en 3 o 4 años. A pesar de que las casas ya están siendo construidas hoy día. Esos casos filosóficos interesantes. O sea, ¿qué significa si la redacción es muy probable que no coincida con la que dice la NIF? Uno, la NIF va a evolucionar. O sea, algo tienen que hacer porque el de las IFRS, las NIF, o sea, claro, la compraventa sigue siendo compraventa, pero empiezan a subir comunes con el comercio electrónico. O sea, la norma contable evoluciona. Y eso fue lo que ocurrió con el tema de la diferencia de cambio. Que regulaban la norma tributaria, copiaron la norma contable, allá en el año 2002. ¿Okay? Y la norma contable cambió. Y creó unas distorsiones espeluznantes entre la norma contable y la tributaria. Ese es el problema cuando tú copias en vez de hacer referencia. Se le dice, oye, esto ya lo regula la contabilidad, déjalo ahí. Sigue haciendo referencia a la norma contable. Entonces el problema para las empresas que tienen la estabilidad va a ser en función de los cambios contables que pudieran suceder, más no necesariamente por el cambio. Podría no haber diferencia, pero podría haberlo. El problema es que te acaban de dar una nueva línea de discusiones. Y no pequeña. Reconocimiento de renta. Yo ahorita me han pedido que arme una charla solamente de las distorsiones que se van a crear hablando de 7 casos. Digo, sí, en estos 7 casos, sí, estamos hablando de casos de 4 o 5 proyectos en cada uno de ellos, estamos hablando de inversiones que no son menos de $1.000 millones por cada tipo de caso. Le digo, la inseguridad jurídica está llegando masivamente ahorita. Norma 16, insegura. Devengado, inseguro. Sin perjuicio de todas las locuras que son hace conociendo de gastos se buena vuelta porque una mosca vuela alrededor. Inseguro. Es decir, hay demasiada inseguridad. Y ojo, no estamos hablando de las normas laborales, que somos creo que el país más caro del mundo en este momento en lo que es de costos laborales. No estamos hablando del tráfico, no estamos hablando de... Es decir, solo estamos hablando de materia tributaria. Lo he dicho, de aburrimiento no nos vamos a quedar. Increíblemente serio, disculpen.